Capítulo 32. Otros actos del culto divino, lugares y tiempos sagrados. 1. Otros lugares de culto regulados en el CIC. Bajo la rúbrica, de los demás actos del culto divino, dentro del libro dedicado al Munus Sanctificandi, el CIC trata de algunas acciones y celebraciones litúrgicas distintas de IQS sacramentos. Esta parte del código no pretende ser exhaustiva, agrupa solamente las normas jurídicas básicas sobre algunos actos de culto, en buena medida para recoger las orientaciones conciliares al respecto. El CIC menciona otros actos de culto en diversos lugares, cf. Por ejemplo, CC 944, 1205 SS, etc., y la mayor parte de la materia se regula en los correspondientes libros litúrgicos. A. Los sacramentales. Los sacramentales son signos sagrados por los que, a imitación en cierto modo de los sacramentos, se significan y se obtienen por impetración de la Iglesia efectos principalmente espirituales, C 1166, cf. SC, 60. Esta definición muestra la semejanza y la diferencia de los sacramentales con los sacramentos. Por los sacramentales, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida, SC, 60. En ambos casos se trata de signos sagrados que constituyen verdaderos actos eclesiales de culto. La liturgia de los sacramentos y sacramentales hace que, en los fieles bien dispuestos, casi todos los acetos de la vida sean santificados por la gracia que brota del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, del cual todos los sacramentos y sacramentales reciben su poder, SC, 61. Pero los sacramentos están instituidos por Jesucristo y, en virtud de la institución divina, causan ex opere operato la gracia que significan, mientras que los sacramentales son de institución eclesiástica, solo la sede apostólica puede instituir otros nuevos, CFC 1167-1, y su eficacia, principalmente espiritual, deriva de la impetración de la Iglesia, que vincula su poderosa intercesión a esos signos sagrados, cuando se realizan según los ritos aprobados, CFC 1167-2. El ministro de los sacramentales es el clérigo dotado de la necesaria potestad, CFCC 1168, 1169, 1172. También un laico con las debidas cualidades puede ser ministro de algunos de ellos, si así está previsto en los libros litúrgicos y el ordinario lo juzga oportuno, CFC 1168. Dentro del título, de los sacramentales, se regulan tres tipos: bendiciones, consagraciones y exorcismos. Las bendiciones son fórmulas o ceremonias con las que se invoca el auxilio divino sobre ciertas personas, CFC 1170, o se pide a Dios que santifique ciertas cosas materiales, por ejemplo, el agua, un edificio, etc., y auxilie a quienes las usen. La bendición de las cosas destinadas al culto divino las hace cosas sagradas, de ahí la distinción tradicional entre bendiciones constitutivas y simplemente invocativas, que deben ser tratadas con especial reverencia y no pueden dedicarse a usos profanos, CFC 1171. Cualquier presbítero puede impartir todas las bendiciones, salvo las reservadas al romano pontífice o a los obispos, que son muy pocas, cf. SC, 79, los diáconos, solamente las que el derecho les permite expresamente, CFC 1169 2-3. El ritual de bendiciones más amplio y general es el bendicional, ritual de benedictionibus. Las consagraciones son ritos litúrgicos por los que se dedican a Dios, de modo permanente, personas o cosas, estas últimas se consagran para el culto divino. Tradicionalmente se habla de consagración sobre todo para las personas, por ejemplo, la consagración de vírgenes, regulada en el Ordo Consecrationis Virginum, CFC 604-1, pero también se consagran los óleos y el Santu Crisma, CFCC 847-1 y 882. Para los lugares de culto, se habla de dedicación, vide infra, 2, que los convierte en lugares sagrados, CFC 1205, vide infra, 2. Pueden realizar válidamente consagraciones y dedicas a ellas los que gozan del carácter episcopal y los presbíteros dotados de esa potestad, CFC 1169-1. Los exorcismos en sentido estricto, a los que se refiere el C 1172-1, exorcismos solemnes, son sacramentales celebrados en nombre de la Iglesia por el ministro debidamente facultado y según los ritos dispuestos, cf. Ritual de exorcismos de 1998.
Su finalidad es liberar del influjo diabólico a las personas de cuya posesión, u obsesio, se tiene certeza moral. Solo pueden realizar exorcismos solemnes los presbíteros que reciban licencia especial y expresa del ordinario del lugar, que la concederá únicamente a quienes reúnan determinadas condiciones, CFC 1172. Existen también exorcismos litúrgicos, llamados simples, que forman parte de otros ritos, por ejemplo del bautismo y de la iniciación de los catecúmenos, y que pueden ser realizados por el ministro que celebra legítimamente esos ritos. B. La liturgia de las horas. La liturgia orarum, llamada tradicionalmente oficio divino o breviario, es una de las manifestaciones del culto público que la Iglesia celebra ejerciendo la función sacerdotal de Cristo. Mediante esta forma de oración, que, por ser litúrgica, es acción de Cristo sacerdote y de su cuerpo, cf. SC, 7, CC 834, 837-1. La Iglesia, oyendo a Dios que habla a su pueblo y recordando el misterio de la salvación, le alaba sin cesar con el canto y la oración, al mismo tiempo que ruega por la salvación de todo el mundo, C. 1173. La celebración de la liturgia de las horas se rige por las normas litúrgicas, l'Institutio Generalis Liturgiae Horarum. El CIC, que recoge las líneas fundamentales de la Reforma Conciliar del Oficio Divino, cf. SC, 83-101, regula únicamente los siguientes aspectos. La obligación de celebrar la liturgia de las horas, CFC 1174-1. Están obligados a celebrarla diariamente los diáconos que van a recibir el presbiterado. Los diáconos permanentes celebrarán la parte determinada por la conferencia episcopal, y los sacerdotes. Tienen también obligación de celebrarla los miembros de institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, con arreglo a sus constituciones, CFCC 276 2,3 grados, y 663-3. A partir de las fuentes que regulan la celebración de la liturgia de las horas, CF, especialmente, SC, 89 y 96, y GLH, 29 a 30, la CCDDS respondió en el año 2000 a la pregunta sobre, si la obligación de recitar íntegramente el oficio divino es grave, a, una causa grave, de enfermedad, o de ejercicio del ministerio pastoral o de la caridad, o de fatiga, pero no una leve incomodidad, excusan de la recitación parcial o incluso total del oficio divino, con arreglo al principio de que la ley eclesiástica meramente positiva no obliga con grave incómodo, b. La omisión, total o parcial, del oficio divino por mera pereza o por relajación innecesaria no es lícita, sino que constituye más bien un desprecio, que según la importancia de la materia puede ser grave, del deber ministerial y de la ley eclesiástica positiva. C. La razón excusante de la recitación de laudes o vísperas solo puede ser una causa de importancia más grave, porque estas horas litúrgicas son el doble quicio del oficio cotidiano, SC, 89. D. Si el sacerdote debe celebrar varias veces en el día la Santa Misa o recibir confesiones sacramentales durante varias horas o predicar varias veces, y por esa causa se fatiga, puede considerar con tranquila conciencia que le asiste una causa legítima para omitir alguna parte proporcionada del oficio divino, el ordinario propio del sacerdote o diácono puede, por causa justa o grave, según requiera el caso, dispensarle parcial o totalmente de la recitación del oficio divino, o concederle su conmutación por otro acto de piedad, por ejemplo, el rosario, el Vía Crucis, la lectura bíblica o espiritual, la oración mental razonablemente prolongada, etc. Responso ad quaestiones circa obligationem per solvendi liturgiam horarum, 15 de noviembre de 2000, N2. Por otra parte, no debe olvidarse que, para todos los que la celebran, la liturgia de las horas, es, además, fuente de piedad y alimento de la oración personal, SC, 90. La invitación a que participen en la celebración de la liturgia de las horas también los demás fieles, C. 1174-2. Esta invitación, ausente en el CIC 17, se basa en la mencionada consideración de la liturgia de las horas como, acción de toda la Iglesia, C. 1174-2, CFC 837-1, oración de todo el pueblo de Dios, Pablo VI, Canst. AP. Laudis Canticum, 1. 11.970, N1. En definitiva, constituye una aplicación de la disposición general del C. 837-2. La Veritas Horarum,
c. 1175. La consideración del oficio divino, acogida en el concilio, como liturgia de las horas, que tiende a santificar el tiempo de cada jornada, cf. SC 88, lleva a disponer que, en la medida de lo posible, quantum fieri poutast, se celebre cada parte en su hora natural, cf. SC 94, y GLH 29. Atenerse a la Veritas Horarum es muy recomendable, porque ayuda mucho, tanto a santificar realmente el día, como a recitar con fruto espiritual las horas, SC 94, pero no se exige de modo absoluto, ya que puede haber razones, por ejemplo, los horarios habituales u ocasionales de trabajo, que lo dificulten o impidan. Así pues, como confirma también el N3 de la respuesta de la CCDDS citada supra, a, conviene atenerse en lo posaival al tiempo del día apropiado para cada hora litúrgica, b, permanece la obligación de celebrar todas las horas del oficio del día aunque haya pasado su momento más apropiado, salvo que concurran otras razones que excusen total o parcialmente de la obligación, vide supra, c, quien las celebra en otro momento, dentro del día, cumple la obligación. C. Las exequias eclesiásticas. Todo fiel difunto debe tener exequias eclesiásticas, mediante las que la Iglesia impetra para los difuntos la ayuda espiritual y honra sus cuerpos, a la vez que procura a los vivos el consuelo de la esperanza, CFC 1176. R. La regulación de las exequias eclesiásticas se ha simplificado notablemente respecto al CIC 17, cuyo derecho funerario era fruto de una evolución histórica que lo había ido complicando y, en ciertos aspectos, desvirtuando. El CIC se limita a dar algunas normas básicas, y las demás disposiciones necesarias para la celebración de exequias, con arreglo a derecho, CFC 1176-1, se dejan a las normas litúrgicas, es decir, al ritual de exequias elaborado según las directrices conciliares, cf. SC 81. Normalmente las exequias deben celebrarse en la propia iglesia parroquial, o en la parroquia en que se produjo el fallecimiento, pero los fieles pueden también elegir otra iglesia, comunicándolo al párroco propio, CFC 1177. Esta norma concreta el sujeto de los derechos y deberes parroquiales en torno a las exequias, que incluyen también lo relativo a las ofrendas con ocasión de funerales, CFC 1181, y al registro del fallecimiento en los libros parroquiales, CFC 1182. Los CC 1178 a 1179 dan normas sobre las exequias del obispo diocesano y de los religiosos y miembros de sociedades de vida apostólica. En cuanto a la sepultura, el C 1180 dispone que, si la parroquia tiene cementerio propio, los fieles deben ser sepultados en él, a no ser que elijan otro cementerio, cosa que pueden hacer libremente todos los que no lo tengan prohibido por el derecho. El CIC dedica a los cementerios los CC 1240 a 1243, según los cuales, donde sea posible, la Iglesia tendrá un lugar sagrado y vide infra. 2. Para la sepultura de los fieles, un cementerio, pueden tenerlo también las parroquias, los institutos religiosos y otras personas jurídicas o familias, o al menos una zona propia, debidamente bendecida, en el cementerio civil. Si esto no fuera posible, se bendecirá la sepultura antes de inhumar a un fiel. Queda prohibido sepultar dentro de las iglesias, con las excepciones del romano pontífice, los cardenales y los obispos diocesanos, incluso eméritos. El 1176-3 contiene la disciplina vigente sobre la cremación o incineración del cadáver de un fiel difunto. Se aconseja vivamente la piadosa tradición de inhumarlo, sepultarlo, por responder mejor al simbolismo de la fe en la resurrección, pero no se prohíbe la cremación, con tal que no se elija por razones contrarias a la fe, CFC 1184 1,2 grados. El CIC 17 prohibía la cremación y negaba la sepultura eclesiástica a los fieles que la eligieran, por la frecuente vinculación de esa práctica con motivos contrarios a la religión. Según la norma vigente, es lícito optar por la cremación sin necesidad de que concurra ninguna causa especial. Ya en 1964 la S.Coun. Para la doctrina de la fe, en la Inste. Piamet Constantem consideraba que la cremación, en sí misma, no implica nada contrario a la fe y, en consecuencia, la permitía. El vigente ritual de exequias prevé que los ritos que suelen celebrarse en la capilla del cementerio puedan tener lugar en el edificio de la cremación.
El ejercicio del derecho a tener exequias eclesiásticas con arreglo a derecho está regulado también por las normas sobre la concesión o denegación de exequias, CFCE 1183 a 1185. Las normas sobre la concesión de exequias no se refieren a los fieles católicos, que tienen reconocido ese derecho, y deber, con carácter general, CFC 1176-1, sino a otras personas, los catecúmenos, los niños muertos sin bautismo, cuyos padres tenían intención de bautizarlos, y los bautizados no católicos, CFC 1183. La denegación o privación de exequias es un supuesto extraordinario, que se da cuando consta sin la menor duda, CFC 1184-2, que los difuntos manifestaron en vida, con obras o de palabra, su voluntad de romper con la comunión eclesial, a no ser que antes de la muerte hubieran manifestado alguna señal de arrepentimiento, C 1184-1. En estos casos, además de ser contraria a la voluntad del difunto, la celebración de exequias sería causa de escándalo u ocasión de indiferentismo para los demás fieles. Deben denegarse, por tanto, las exequias, CFC 1184-1, a los notoriamente apóstatas, herejes o cismáticos, vide 8, 6, a los que hayan elegido la cremación por razones contrarias a la fe, y a aquellos cuyas exequias no sería posible celebrar sin escándalo de los fieles, porque se hayan mantenido hasta el fin en situación de pecado manifiesto. Si surge alguna duda al valorar estas circunstancias, se ha de consultar al ordinario del lugar y atenerse a lo que disponga, CFC 1184-2. La privación de exequias lleva consigo la denegación de la misa exequial, CFC 1185, aunque, como precisa Santos, no impide ofrecer otros sufragios y oraciones para encomendar esos difuntos a la misericordia de Dios. D. El culto de los santos, las reliquias y las imágenes sagradas. El C 1186 sintetiza las razones por las que la Iglesia recomienda a los fieles el culto singularísimo, cf. LG 66, que se ha de tributar a la Virgen María, Madre de Dios y Madre de todos los hombres, y promueve el culto verdadero y auténtico a los demás santos, para fomentar la santificación del pueblo de Dios, haciendo que los fieles se edifiquen con el ejemplo de los santos y sean protegidos por su intercesión. Esta disposición y las normas que le siguen tienen como telón de fondo la tradición, renovada y entendida en su sentido genuino especialmente a la luz de la doctrina del Libra Concilio Vaticano II, cf. LG 50 ss, de tal modo que presuponen la única mediación de Cristo, cf. LG 62, y que el fin último del culto de los santos es la gloria de Cristo y, por él, de la Santísima Trinidad. Después de ese fundamento, el CIC da las normas jurídicas más esenciales para la ordenación universal del culto a los santos y del uso de venerar sus reliquias auténticas y las imágenes sagradas, cf. SC 111, dejando al derecho particular y a las normas litúrgicas las demás determinaciones necesarias. Por lo que se refiere al culto de los santos, el C 1187 se limita a establecer que solo es lícito venerar con culto público, CFC 834-2, a quienes han sido incluidos por la autoridad de la Iglesia en el catálogo de los santos o de los beatos. La expresión, incluimos en el catálogo de los santos, o de los beatos, es, precisamente, la que se emplea en las fórmulas solemnes de canonización o beatificación. Sobre las imágenes sagradas, el CIC establece, a, que debe conservarse firmemente el uso de exponerlas a la veneración en las iglesias, b, que deben evitarse la acumulación innecesaria de imágenes y el desorden, para no dar lugar a la extrañeza de los fieles o a una devoción menos recta, por ejemplo, supersticiosa, c, que se debe obtener licencia escrita del ordinario para reparar o restaurar imágenes que sean preciosas por su antigüedad o valor artístico, o por el culto que se les tributa. CFCC 1188 a 1189. Las imágenes preciosas que son bienes eclesiásticos, CFC 1257-1, están sometidas a especiales cautelas para su custodia y enajenación, cf. CC 638-3, 1193, 1222, 1292-2. En cuanto a las reliquias sagradas, el C 1190 prohíbe absolutamente su compraventa, 1, aunque el dueño sea un particular. Permite, en cambio, implícitamente otras formas de enajenación, por ejemplo, la donación o el traslado permanente a otro lugar, pero si se trata de reliquias insignes,
el cuerpo de un santo o una parte de él, o de reliquias muy veneradas. Para la validez de la enajenación se requiere licencia de la Santa Sede. El voto y el juramento. El voto y el juramento son actos propios de la virtud de la religión, y esta es la razón de que el CIC los incluya entre los actos de culto. Además, la obligación moral, de religión, que surge de esos actos, CFCC 1191-1, 1201, no excluye su precisa virtualidad jurídica en el ordenamiento canónico, que aparece regulada en diversos lugares del Código. Se hace referencia al voto especialmente en relación con la vida consagrada, vide 12, y al juramento, en relación con el desempeño de saietos oficios o con ciertos actos jurídicos, cf., por ejemplo, CP 876, 1068, 1454, 1532, etc. Según el C 1191, el voto es la promesa deliberada y libre hecha a Dios de un bien posible y mejor. El mismo canon establece los requisitos de capacidad y libertad para emitir votos válidamente. Los votos pueden ser públicos o privados, según sean recibidos legítimamente por una autoridad en nombre de la Iglesia o no. Son solemnes los que la Iglesia reconoce como tales, los demás son simples. El voto válidamente emitido obliga, CFC 1193, generalmente por todo el tiempo de su duración. Sin embargo, el CIC prevé diversas causas de cesación intrínseca del voto, CFC 1194, además de la dispensa por quien tiene la debida potestad, CFCC 1195 a 1196, y la legítima conmutación, CFC 1197. Se establece asimismo la suspensión automática de votos anteriores si el sujeto profesa válidamente en un instituto religioso, CFC 1198. El juramento consiste en la invocación del nombre de Dios como testigo de la verdad de lo que se jura. El C 1199-1 enumera las condiciones morales necesarias para jurar lícitamente, verdad, justicia y sensatez, y el C 1202 establece la nulidad radical, CFC 10, del juramento arrancado por dolo, violencia o miedo grave. El juramento puede ser simplemente asertorio, se jura que es verdad lo que se afirma o niega, o promisorio, se jura que se cumplirá determinada obligación. Los CC 1201 a 1204 se refieren específicamente al juramento promisorio, para establecer su naturaleza y condiciones de validez, sus reglas de interpretación y las causas de cesación, que son análogas a las del voto pero teniendo en cuenta los posibles derechos de terceros a los que afecte la cesación del juramento. 2. Los lugares sagrados. Son lugares sagrados aquellos que se destinan al culto divino o a la sepultura de los fieles mediante la dedicación o bendición prescrita por los libros litúrgicos, C 1205. La dedicación y la bendición, como sabemos, son sacramentales ti de supra, 1, a, cuyo ministro y régimen se establecen en los CC 1206 a 1209, así como en las normas litúrgicas correspondientes. La constitución de un lugar como sagrado lleva consigo una serie de consecuencias, CFCC 1210 a 1213 a, su sometimiento a la potestad de la autoridad eclesiástica, b, su destinación exclusiva a usos de culto, piedad y religión, con la prohibición de emplearlos para usos distintos, aunque el ordinario puede permitir en casos concretos algún uso no religioso, que no sea contrario a la santidad del lugar, c, su sujeción a las normas sobre violación del lugar sagrado, y la necesidad de celebrar los ritos penitenciales de reparación previstos por los libros litúrgicos antes de que pueda volver a usarse para el culto, d, la necesidad de atenerse, en su caso, a las normas sobre la pérdida de la dedicación o bendición y, por tanto, de la condición de lugar sagrado, execración. A. Las iglesias. Las iglesias son edificios destinados al culto divino, a los que los fieles tienen el derecho de entrar para la celebración, sobre todo pública, del culto, CFC 1214. En ellas pueden celebrarse, con arreglo a derecho, todos los actos del culto divino, CFC 1219. Las iglesias, por tanto, con independencia de que pertenezcan a una diócesis o a otras personas físicas o jurídicas, son siempre lugares públicos de culto, a los que se debe tener acceso libre y gratuitamente durante las celebraciones sagradas, CFC 1221. Los aspectos principales de la regulación jurídica común de las iglesias como lugares de cultos son los siguientes: a. No pueden edificarse iglesias sin consentimiento escrito del obispo diocesano,
con los requisitos previstos por el derecho, CFC 1215, b. En su construcción y restauración deben observarse los principios del arte sacro y las normas litúrgicas, CFC 1216, SC, 122 SS, C. Deben dedicarse, especialmente las catedrales y las parroquias, o al menos bendecirse, si no puede hacerse la dedicación según las normas litúrgicas, CFC 1217, D. Han de tener un título propio, la Santísima Trinidad o una de las tres personas, los misterios de Cristo, una advocación litúrgica de la Virgen, los ángeles o alguno de los santos, que no puede cambiarse después de la dedicación, CFC 1218, deben usarse, conservarse y protegerse con la diligencia que conviene a la santidad del lugar y a los bienes sagrados y preciosos que alberga, CFC 1220. Por otra parte, los concretos derechos, deberes y funciones vinculados de algún modo con las iglesias dependen en cierta medida de su calificación jurídica, iglesia catedral o prelaticia, parroquial, rectoral, capitular, conventual, basílica, etc. B. Los oratorios y las capillas privadas. El C. 1223 define el oratorio como un lugar sagrado, destinado al culto divino, CFC 1229, con licencia del ordinario, CFC 1224, que se establece, a diferencia de las iglesias, en beneficio de una comunidad o de un grupo de fieles, aunque pueden acceder también al oratorio otros fieles con el consentimiento de quien tenga allí la autoridad inmediata. En el oratorio legítimamente constituido, que conviene bendecir con arreglo a los libros litúrgicos, CFC 1229, pueden tener lugar todas las celebraciones sagradas, con arreglo a derecho, CFC 1225. La capilla privada es un lugar sagrado destinado al culto divino, CFC 1229, con licencia del ordinario del lugar, en beneficio de una o varias personas físicas, CFC 1226. Los obispos pueden tener una capilla privada con los mismos dirchas de un oratorio, CFC 1227, en las demás capillas privadas, en cambio, no puede celebrarse la misa ni otras funciones sagradas sin licencia del ordinario del lugar, CFC 1228. C. Los santuarios. Un santuario es un lugar sagrado, no necesariamente iglesia, al que acuden en peregrinación numerosos fieles por algún motivo peculiar de piedad, con aprobación del ordinario del lugar, CF 1230. La gran afluencia de fieles a los santuarios hace que se trate de lugares especialmente adecuados para dispensar abundantemente los medios de salvación, especialmente los sacramentos y la predicación de la palabra de Dios, además de fomentar diversas formas aprobadas de piedad popular. Por esta razón, pueden concederse a los santuarios determinados privilegios, en materia litúrgica, facultades para absolver de determinadas censuras, indulgencias, etc., si lo aconsejan las circunstancias del lugar y el bien de los fieles, CFCC 1233 a 1234. Los santuarios pueden ser diocesanos, nacionales, aprobados por la Conferencia Episcopal, o internacionales, aprobados por la Santa Sede. Deben tener sus estatutos propios, aprobados por la autoridad competente según el ámbito, y están bajo la autoridad de un rector, con las facultades previstas en los estatutos. D. Los altares. El altar es la mesa sobre la que se celebra el sacrificio eucarístico, C. 1235-1, que debe reservarse absolutamente al culto divino, excluyendo cualquier uso profano, CFC 1239-1. El altar no es propiamente un lugar sagrado, pero es el centro litúrgico de los lugares sagrados dedicados al culto, en los que simboliza a Cristo mismo, de ahí que se requiera su específica dedicación o bendición constitutiva, con arreglo al ordo dedicationis ecclesiae et altaris. La dedicación o bendición puede perderse del mismo modo que la de los lugares sagrados, CFC 1238-1. Las normas sobre los altares distinguen entre el altar fijo, que forma una pieza con el suelo, de tal modo que no puede moverse, y el altar móvil, que puede trasladarse. El altar de las iglesias conviene que sea fijo, mientras que en los demás lugares sagrados puede ser móvil, CFC 1235. Los altares fijos deben tener la mesa de piedra natural de un solo bielouque, pero puede utilizarse otro material si la Conferencia Episcopal lo autoriza, CFC 1236-1, deben dedicarse y en su base, al pie,
Se colocan reliquias insignes de mártires o de otros santos, según la antigua tradición de la Iglesia, CFC 1237-2. Los altares móviles pueden ser de cualquier materia sólida adecuada, y no es necesario dedicarlos, basta con bendecirlos, CFCC 1236-2, 1237-1. Está prohibido absolutamente que haya enterramientos de cadáveres, supuesto distinto al del C 1237-2, bajo los altares, si los hay, no es lícito celebrar la misa sobre ellos, CFC 1239-2. 3. Los tiempos sagrados. Es competencia exclusiva de la autoridad suprema establecer, trasladar o suprimir días de fiesta y de penitencia para toda la Iglesia universal. Los obispos diocesanos pueden señalar días especiales de fiesta o penitencia pear a su diócesis, pero solo a modo de acto, es decir, para una ocasión concreta, CFC 1244. La Conferencia Episcopal, CON previa aprobación de la Santa Sede, puede suprimir o trasladar a domingo o algunas fiestas de precepto, CFC 1246-2. Además del obispo diocesano, CFC 87, el párroco puede dispensar en casos particulares de guardar días de fiesta o de penitencia, con causa justa y según las indicaciones del obispo diocesano, o conmutar esa obligación por otras obras de piedad. La misma facultad tiene, respecto a sus súbditos y a quienes viven día y noche en la casa, el superior de un instituto religioso o de una sociedad de vida apostólica clericales de derecho pontificio, CFC 1245. A. Los días de fiesta. El domingo, fiesta de precepto primordial para toda la Iglesia por tradición apostólica, y las demás fiestas de precepto, cf. La enumeración de las fiestas de precepto universales en el C 1246, los fieles tienen la obligación de participar en la misa y de abstenerse de trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del día del Señor, o tener el debido descanso de la mente y del cuerpo, CFC 1247. El precepto de participar en la misa se cumple asistiendo a su celebración en cualquier rito católico tanto el día de la fiesta como el día anterior por la tarde, CFC 1248-1. En la imposibilidad de cumplirlo, por ausencia de sacerdote o por otra causa grave, el precepto no obliga, pero se recomienda vivamente que, en ese caso, los fieles participen en la liturgia de la palabra, si se celebra según lo dispuesto por el obispo diocesano, o al menos que permanezcan el tiempo oportuno en oración, en familia o personalmente, CFC 1248-2. En la Carta Apostólica Dais Domini, de 1998, Juan Pablo II insistió sobre la centralidad del domingo en el año litúrgico y en la vida de los fieles, ofreciendo una amplia meditación acerca del sentido del precepto de santificar las fiestas. B. Los días de penitencia. Sin perjuicio de la obligación personal que tienen todos los fieles, por ley divina, de hacer penitencia, la Iglesia ha fijado unos días penitenciales, para que en ellos los fieles se dediquen especialmente a la oración, hagan obras de caridad y de piedad, y se nieguen a sí mismos cumpliendo con más fidelidad los deberes propios, y principalmente observando el ayuno y la abstinencia del modo establecido, CFC 1249. Los días y tiempos penitenciales para la Iglesia Universal son todos los viernes y el tiempo de Cuaresma, CFC 1250. Los viernes, salvo que coincidan con una solemnidad, quienes han cumplido 14 años deben guardar abstinencia de carne, o del alimento establecido por la Conferencia Episcopal. El miércoles de ceniza y el Viernes Santo se guardará ayuno y abstinencia. El ayuno obliga desde la mayoría de edad, 18 años, hasta que se cumplen los 59, CFCC 1251 a 1252. La Conferencia Episcopal puede determinar con más detalle el modo de cumplir el ayuno y la abstinencia, o sustituirlos por otras formas de penitencia, especialmente por obras de caridad o de piedad, C 1253. La mayor parte de las conferencias episcopales permiten a los fieles elegir, en los viernes a lo largo del año, entre la abstinencia y otras formas de penitencia, pero la abstinencia de los viernes de Cuaresma debe observarse siempre.